Hola, queridos amantes de las bellas historias. Bienvenidos a un viaje inolvidable por el sertón brasileño del siglo XIX, donde el amor puede florecer incluso en los suelos más áridos de la vida. Hoy les traigo El matrimonio de María Esperanza, una narrativa que nos enseña sobre dignidad, coraje y cómo el corazón humano es capaz de transformar dolor en esperanza, soledad en compañía y matrimonios arreglados en verdaderos romances. Imaginen una joven de apenas 18 años siendo vendida en matrimonio para salvar a su familia de la miseria. Pero esta no es una historia de victimización, es sobre cómo un alma fuerte puede cambiar destinos y corazones, incluso en las circunstancias más adversas. Y tú que estás viendo este video, cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas en esta jornada literaria? Deja tu ciudad en los comentarios. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. No olviden suscribirse al canal y dejar ese like cariñoso. Esto ayuda mucho a que nuestra literatura llegue a más corazones que necesitan hermosas historias. Año 1871. Lugar: Sierra del Araripe, Villa de Santo Antonio das Flores, Sertón de Ceará. El sol de junio castigaba la plaza central de Santo Antonio das Flores cuando el martillo del subastador resonó por última vez sobre las 25 leguas de la familia Andrade. María Esperanza, de pie bajo la sombra escasa de un oiticica, observó su mundo desmoronarse con la serenidad de quien ya había llorado todas las lágrimas en noches silenciosas. Sus dedos acariciaban el rosario de cuentas de madera que había pertenecido a la madre, muerta 3 inviernos atrás, cuando las lluvias tardaron y la tuberculosis llegó temprano. A su lado, el padre Benedito temblaba, no del calor, sino del peso de la vergüenza que le curvaba los hombros como un yugo invisible. 42 contos de Reis, anunció el escribano, con la frialdad de quien leía una sentencia de muerte. Deuda total de Benedito Andrade para con el señor Juan Severino Cabral. María Esperanza conocía aquel nombre como una sombra que se cernía sobre las conversaciones susurradas de los adultos. Juan Severino, el hombre que había dejado de ser cangaceiro para convertirse en hacendado, cargando en el pecho tanto cicatrices como misterios. Alto como un mandacaru, piel quemada por el sol del sertón, ojos que ya habían visto demasiado de la vida para ser jóvenes a sus 38 años. Cuando se acercó, sus botas de cuero repiquetearon en el suelo seco como un tambor anunciando tormenta. No miró a María Esperanza de inmediato. Se dirigió al padre con la cortesía distante de quien ya había decidido el destino de todos allí. «Benedito», dijo, y su voz llevaba el acento cantado del sertón, pero también una autoridad que no admitía contestación. «Sabes que no puedo esperar más». El silencio que siguió fue llenado apenas por el chirriar de las cigarras y el latir del corazón de María Esperanza, que parecía resonar en sus oídos como campanas distantes. Ella sabía lo que vendría a continuación. Lo había presentido en las últimas semanas, cuando el padre comenzó a mirarla con aquella tristeza que habla sin palabras. Pero, continuó João Severino, y por primera vez sus ojos encontraron los de ella. Hay una manera de saldar esa deuda sin necesidad de la cárcel. María Esperanza sostuvo su mirada sin pestañear. Veía en aquellos ojos castaños una historia que aún no conocía, pero intuía profunda como un pozo de hacienda. No había maldad allí. Había cansancio, soledad y tal vez una esperanza tímida que él mismo no sabía nombrar. «Su hija», dijo João Severino, «en matrimonio, la deuda se va y los niños quedan bajo mi protección hasta que puedan mantenerse solos». El mundo pareció detenerse. Hasta las cigarras callaron, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante aquella propuesta que cambiaría para siempre el rumbo de 4 vidas. María Esperanza miró a los hermanos. José, de 9 años, intentando parecer hombre hecho pero con lágrimas traicionando su poca edad. Francisco, de 7, agarrado a la falda de la hermana Rosa, de apenas 5 años, que lloraba bajito sin entender por qué el mundo de los adultos era siempre tan complicado. No había elección, y todos lo sabían. Pero cuando María Esperanza abrió los labios para responder, sus palabras sorprendieron a todos, principalmente a ella misma. «¿Y usted?», preguntó con voz clara como agua de manantial. «¿Qué gana con esto además de una esposa que no lo eligió?».
Juan Severino pareció desarmar por un instante, como si no esperara que la muchacha tuviera voz propia en aquella negociación. Una sonrisa casi imperceptible tocó la esquina de su boca. «Tal vez», respondió él, «la oportunidad de descubrir. ¿Pero sería una alianza de conveniencia capaz de transformarse en algo más profundo? ¿O María Esperanza estaba simplemente cambiando una prisión por otra?» 3 días después, María Esperanza subía a la carroza que la llevaría a la hacienda Boa Esperanza, cargando apenas un hatillo con sus pocas pertenencias y el peso de una decisión que no fue suya. El vestido azul añil que la cubría había sido regalo de Juan Severino, tela fina que contrastaba con sus manos callosas de tanto trabajar en la huerta y cuidar de los hermanos. La despedida fue un ritual de lágrimas contenidas. Rosa se colgó de su falda. José intentó ser fuerte, pero tembló como hoja al viento, y Francisco murmuró promesas de algún día buscarla de vuelta. Benedito no pudo levantar los ojos del suelo, cargando la culpa de haber vendido a la hija para pagar por sus vicios en el juego y la cachaza. «Vuelvo los domingos», susurró María Esperanza en el oído de cada uno, sabiendo que era una promesa que tal vez no pudiera cumplir, pero necesitaba decirlo para no partir con el corazón completamente roto. Durante el trayecto de 2 horas por el camino empolvado, Juan Severino cabalgaba al lado de la carroza, siempre alerta, pero respetando su silencio. De vez en cuando sus miradas se cruzaban y ella percibía en él una gentileza inesperada, como cuando paró para que ella bebiera agua fresca de un manantial, o cuando ordenó al cochero que disminuyera la marcha al percibir que las piedras del camino la balanceaban demasiado. La hacienda Boa Esperanza surgió en el horizonte como un espejismo de prosperidad en medio de la Caatinga reseca, casa grande de paredes blancas y ventanas azules, capilla dedicada a San Benito, corrales bien construidos y represa que reflejaba el cielo como un pedazo de eternidad. Era mucho más de lo que María Esperanza había esperado de un lugar que sería su nueva prisión. «Es hermoso», dijo ella, rompiendo el silencio por primera vez durante el viaje. «Ahora es tu casa también», respondió Juan Severino, y había sinceridad en su voz. «Espero que algún día puedas sentirte en casa aquí». El matrimonio fue celebrado en la capilla de la hacienda por el padre Cícero, que vino especialmente de Juazeiro para oficializar la unión. La ceremonia fue simple pero digna: velas de cera pura, flores recogidas del jardín de la hacienda y la presencia de algunos pocos agregados que formaron una pequeña congregación respetuosa. Cuando intercambiaron los votos, María Esperanza se sorprendió al percibir que Juan Severino temblaba más que ella. Sus manos eran ásperas pero gentiles al colocar la alianza simple de oro en su dedo. En el momento del beso sellando la unión, él apenas tocó levemente sus labios con los de ella, como quien pide permiso en vez de tomar lo que considera suyo por derecho. La noche de bodas llegó como todas las noches del sertón. De repente, con el sol desapareciendo detrás de la sierra en minutos y dejando el mundo bajo un manto de estrellas infinitas, María Esperanza fue llevada a los aposentos que ahora eran suyos, un cuarto amplio, limpio, con una cama de matrimonio cubierta por colcha de algodón bordada a mano y una ventana que daba al jardín del fondo. Ella esperó sentada en el borde de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que resonaría por las paredes. Cuando João Severino entró, cerrando la puerta tras de sí, traía en las manos una palangana con agua tibia y una toalla limpia. «Para refrescarse», dijo él, colocando todo sobre la cómoda. «La noche está muy caliente». Permanecieron en silencio por largos minutos, él de pie cerca de la ventana, ella aún sentada en la cama, ambos navegando por la extrañeza de aquel momento que sellaría definitivamente sus vidas. «María Esperanza», dijo él finalmente, «sé que no me eligió. Sé también que esto no es como debía ser. No voy a forzar nada que usted no quiera dar por voluntad propia». Ella levantó los ojos hacia él, sorprendida. Esperaba encontrar lascivia, prisa, la brutalidad que las mujeres susurraban sobre hombres que compraban esposas, pero veía apenas una honestidad cruda, casi dolorosa. «Entonces», preguntó ella, «¿cómo será?» «Será como usted permita que sea», respondió él, despacio, con respeto, hasta que deje de ser obligación para convertirse en otra cosa. Aquella noche, Juan Severino durmió en la hamaca del corredor, dejando a María Esperanza sola en el cuarto matrimonial.
Pero antes de salir, colocó sobre la cómoda un rosario de cuentas doradas, regalo que ella solo entendería el significado mucho más tarde. Cuando despertó a la mañana siguiente, encontró sobre la almohada al lado de la suya una flor de mandacaru aún húmeda de rocío. Cómo una unión nacida de la necesidad podría comenzar a sembrar afecto en corazones que se conocían tan poco. Las primeras semanas en la hacienda Boa Esperanza pasaron como un aprendizaje silencioso. María Esperanza descubrió que su nueva casa guardaba historias en cada rincón, susurradas por los objetos y por las miradas cuidadosas de los agregados que allí vivían desde hacía años. Conceição, la gobernanta de cabellos grisáceos y manos siempre ocupadas, se convirtió en su primera compañía. Era una mujer de pocas palabras, pero de gestos elocuentes. Le enseñó dónde estaban las cosas, cómo le gustaba el café a João Severino, que se levantaba antes del sol para cuidar de los animales y solo volvía a almorzar cuando el sol ya estaba en lo alto. «Es buen hombre», dijo Conceição una tarde mientras doblaban ropa en el tendedero. «Diferente de lo que era antes». «¿Antes?», preguntó María Esperanza, aprovechando la ocasión para conocer mejor al hombre con quien ahora compartía el techo. Conceição miró alrededor, asegurándose de que estaban solas, antes de hablar. De los 15 a los 25 años fue cangaceiro. Corrió por todo el sertón de Pernambuco a Ceará. Dicen que mató a 15 hombres, todos en peleas de honor o defendiendo a los más débiles de los coroneles malvados. María Esperanza sintió un escalofrío, pero no de miedo. Había algo en la historia que explicaba la tristeza que a veces veía en los ojos de João Severino cuando pensaba que nadie estaba mirando. «¿Por qué paró?», preguntó. «Presenció algo que lo quebró por dentro», continuó Conceição, bajando la voz. «Una familia entera muerta por error. Padre, madre y 3 niños pequeños. Desde entonces dejó las armas y vino para acá, intentando hacer bien con las propias manos. Por la noche, durante la cena, María Esperanza observaba a João Severino con ojos nuevos. Veía ahora en las cicatrices de sus brazos no marcas de violencia gratuita, sino historias de un hombre que había cargado el peso de elecciones difíciles. Cuando él preguntó sobre su día, ella respondió con más interés y percibió que él hacía lo mismo, escuchando de verdad, no apenas cumpliendo cortesías. Fue Raimundo, el capataz de confianza, quien le contó sobre Ana Cristina. Era un hombre negro. Liberto hacía 12 años cuando João Severino decidiera que no habría esclavitud en sus tierras, y tenía por su patrón una lealtad que iba más allá del trabajo. «La primera esposa de él», dijo Raimundo mientras caminaban por los corrales a la hora del atardecer. «Muchacha fina, hija de Mayor de Sobral, matrimonio arreglado también, pero ella nunca se conformó. ¿Qué pasó con ella?». Raimundo se detuvo ante el pequeño cementerio de la hacienda, donde una cruz de madera marcaba una tumba aislada. Ana Cristina Vasconcelos Cabral, 1849-1868, decía la inscripción simple. «Murió a los 19 años», dijo Raimundo. «Intentó envenenar al patrón con raíz de mandioca brava, pero acabó tomando el veneno por error. Fue un tiempo muy triste aquí en la hacienda». Aquella noche, María Esperanza no pudo dormir. Subió al desván de la casa, un espacio que Conceição había mencionado estar sellado desde la muerte de la primera esposa. La puerta no estaba cerrada, apenas entreabierta, como si esperara que alguien tuviera coraje de abrirla. El cuarto de Ana Cristina estaba preservado como un santuario de memorias. Vestidos de seda colgados en el armario, libros franceses sobre el tocador, cartas amarillentas esparcidas sobre el escritorio. María Esperanza tomó una de las cartas y leyó a la luz de la vela que había traído. «Mi querido Antonio, no aguanto más fingir que soy esposa de un hombre que no elegí amar. Él es gentil, pero gentileza no es amor. Tú eres mi corazón, mi alma, mi único y verdadero amor. Encuéntrame en la represa bajo la luna llena. Huiré contigo a donde no nos encuentren». La carta estaba firmada «Para siempre tuya, Ana Cristina», y fechada 3 días antes de su muerte. Cuando María Esperanza bajó del desván, encontró a João Severino esperándola al pie de la escalera. No había rabia en su rostro, apenas una tristeza profunda y una pregunta silenciosa. «Disculpe», dijo ella. «No debía...». «No», él la interrumpió. «Usted vive aquí ahora. Tiene derecho de conocer la historia de esta casa, y mi historia también».
Se sentaron en el corredor, bajo la luna, y por primera vez João Severino habló abiertamente sobre Ana Cristina. Era una muchacha delicada, llena de sueños, pero yo no sabía cómo hacer que se sintiera querida en vez de prisionera. Cuando supe del caso de ella con el teniente Antonio Méndez, no me puse bravo, me puse triste. Sabía que ella nunca sería feliz aquí. ¿Y ahora?, preguntó María Esperanza. ¿Tiene miedo de que yo sea igual a ella? João Severino la miró por largo tiempo antes de responder. Usted es diferente. Ana Cristina soñaba con un mundo que no existía. Usted tiene los pies en el suelo, pero aún así sueña. Es una fuerza que ella nunca tuvo. Cuando se despidieron aquella noche, María Esperanza sintió que algo había cambiado entre ellos. Una puerta se había abierto, no para el amor todavía, pero para la posibilidad de él. ¿Sería la historia de Ana Cristina un presagio sombrío, o María Esperanza conseguiría escribir un destino diferente en aquellas mismas paredes? Los meses siguientes trajeron para María Esperanza un descubrimiento inesperado. Tenía talento natural para la administración. João Severino, observando su habilidad con números y su facilidad para tratar con los agregados, comenzó gradualmente a compartir con ella las responsabilidades de la hacienda. «Tiene talento para esto», le dijo una mañana, encontrándola organizando las cuentas del almacén con precisión que impresionaba. Ana Cristina nunca se interesó por estas cosas. Pensaba que cuidar de la propiedad era trabajo de hombre. María Esperanza levantó los ojos de los libros de registro. «Donde crecí, mujer que no supiera cuidar de casa y cuenta, pasaba necesidad. Mi madre me enseñó que el trabajo dignifica, sea cual fuere». Así comenzó una sociedad inesperada. João Severino le enseñó los secretos de la cría de ganado. Ella le mostró maneras más eficientes de organizar el trabajo de los vaqueros. Él la llevó a conocer cada rincón de la propiedad, los pastos donde el pasto crecía más verdecito, las represas que nunca se secaban ni en los años más duros, las plantaciones de algodón que daban ganancia incluso cuando el precio se desplomaba. Pero fue en una tarde de septiembre, cuando caminaban por el fondo de la hacienda, que María Esperanza descubrió el lugar que se volvería especial para ambos. Un viejo mandacaru centenario crecía solitario en una pequeña elevación, sus brazos espinosos apuntando al cielo como una oración de piedra verde. «Me gusta venir aquí cuando necesito pensar», dijo João Severino, sentándose a la sombra de la planta. «Es el lugar más alto de la hacienda. Desde aquí se ve todo, lo que construí, lo que aún necesito construir». María Esperanza se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero menor de la que mantenían semanas atrás. ¿Qué ve cuando mira todo esto? «Un lugar donde las personas puedan vivir con dignidad», respondió él, «donde el trabajo honesto sea recompensado, donde no haya hambre ni miedo. Tal vez sea sueño demasiado grande para un excangaceiro, pero no es sueño demasiado grande», ella lo interrumpió. «Es sueño necesario. Y usted ya no es excangaceiro, es hacendado, patrón, hombre de bien. El pasado no define quién elige ser hoy». Aquellas palabras tocaron algo profundo en João Severino. Por primera vez desde que se casaron, él miró a María Esperanza no como la muchacha que comprara para saldar una deuda, sino como una mujer cuyas opiniones importaban para él. «¿Usted también tiene sueños?», preguntó. «Tengo», dijo ella, mirando hacia el horizonte. «Sueño con una escuela para los niños de la región, lugar donde puedan aprender a leer y escribir para no quedar a merced de quien sabe más. Sueño con mis hermanos creciendo libres, estudiando, eligiendo sus propios caminos. Son sueños hermosos», dijo João Severino, «irrealizables». Fue en esa época que él comenzó a enseñar a María Esperanza a defenderse, primero con palabras. Cómo imponer respeto sin necesidad de gritar, cómo leer las intenciones de las personas en los ojos y gestos, después con las manos, técnicas de lucha que aprendiera en los tiempos de cangazo, adaptadas para que una mujer pudiera defenderse de hombres mayores y más fuertes. «En el sertón», explicó él mientras le enseñaba a empuñar correctamente una peixeira, «mujer necesita saber defenderse. Hay hombres que piensan que esposa es propiedad, pero usted nunca será propiedad de nadie. Es mi esposa, pero es dueña de sí misma». Las lecciones ocurrían al final de la tarde, cuando el trabajo de la hacienda estaba terminado y el sol comenzaba a esconderse detrás de las sierras. María Esperanza se reveló alumna aplicada, con reflejos rápidos y coraje
que sorprendía incluso a Juan Severino. «No tiene miedo», observó él después de que ella consiguiera desarmar un ataque simulado con movimientos que fluyeron naturalmente. «Tengo», dijo ella secándose el sudor de la frente. «Pero aprendí que el miedo no debe paralizar, debe enseñar a luchar mejor». A medida que las semanas pasaban, la convivencia entre ellos se volvía más natural. Conversaban durante las comidas sobre los problemas de la hacienda, planeaban mejoras, discutían las noticias que llegaban de las ciudades mayores. Juan Severino descubrió que María Esperanza tenía opiniones firmes sobre casi todo y que sus sugerencias eran casi siempre sensatas. Ella, a su vez, comenzó a ver más allá de la imponencia física de él, reconociendo a un hombre que cargaba cicatrices no apenas en el cuerpo, sino en el alma, y que intentaba todos los días ser mejor de lo que fuera en el pasado. Una noche, cuando volvían de una visita a los agregados que vivían en la parte más distante de la hacienda, fueron sorprendidos por la lluvia. Corrieron para refugiarse bajo un pie de juazeiro, y allí se quedaron esperando que el temporal pasara, tan cerca que María Esperanza podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de él. «María Esperanza», dijo Juan Severino, y su voz estaba diferente, más suave, más vacilante. «¿Puedo hacer una pregunta?» «Puede. ¿Usted ya consigue verme como algo más que un extraño que la compró?» Ella demoró para responder pesando cada palabra. «Consigo. Usted no es el hombre que imaginé cuando mi padre aceptó su propuesta. Es mejor. ¿Mejor cómo? Más humano, más posible de que le tenga cariño». Cuando la lluvia pasó y siguieron viaje, algo había cambiado definitivamente entre ellos. No era amor todavía, pero era el terreno fértil donde el amor podría crecer. Pero en el sertón, las tormentas a veces llegan cuando menos se espera, y no todas son de lluvia. La invitación llegó en una tarde de junio, traída por un vaquero sudado y ansioso. Francisco Ravelo, dueño de la hacienda Santa Rita, invitaba a Juan Severino y su esposa a la tradicional fiesta de San Juan en sus tierras. «Chico Ravelo», murmuró Juan Severino al leer el papel, y María Esperanza notó que su rostro se ensombreció. «Hace años que no habla conmigo». «¿Ustedes ya fueron amigos?», preguntó ella. «Conocidos», corrigió Juan Severino, «pero Ravelo nunca me tuvo simpatía. Piensa que Excangaceiro no debería tener tierra propia ni mezclarse con gente de bien». María Esperanza estudió la invitación elegante, escrita en papel fino con caligrafía esmerada. «¿Por qué nos invita entonces?». «Buena pregunta, y que me deja desconfiado». A pesar de las reservas de Juan Severino, decidieron aceptar. Era importante para la hacienda mantener buenas relaciones con los vecinos, y María Esperanza, que nunca había participado de una fiesta grande, sentía curiosidad sobre cómo vivía la élite rural de la región. Conceição pasó días preparando a María Esperanza para el evento. Cosió un vestido nuevo en tela traída especialmente de Fortaleza, verde como hojas de mango, con pequeñas flores bordadas a mano en el escote y en las mangas. Le enseñó también los pasos de la cuadrilla y las cortesías esperadas en una fiesta de gente importante. «Recuerde», dijo Conceição en la víspera, «usted ahora es señora de Hacienda. No debe satisfacción a nadie, apenas respeto». La hacienda Santa Rita impresionaba por la ostentación. Casa grande de 2 pisos, jardines ornamentados con plantas traídas de Río de Janeiro, salón de baile con lámparas de cristal importadas de Europa. Más de 100 invitados circulaban por los espacios iluminados por faroles coloridos, bebiendo ponche y aguardando el inicio de los bailes. Francisco Ravelo era un hombre bajo y robusto, de bigote cuidadosamente recortado y ojos pequeños que parecían calcular el valor de cada persona con quien hablaba. Recibió a Juan Severino con cortesía exagerada y besó la mano de María Esperanza con demorada galantería. «Qué belleza trajo a nuestra fiesta, Juan Severino», dijo él sin soltar la mano de María Esperanza inmediatamente. «Una perla del sertón, sin duda». María Esperanza retiró la mano con delicadeza, pero firmeza, y percibió en los ojos de Ravelo un brillo que le causó incomodidad. Juan Severino también lo notó, y su mandíbula se endureció casi imperceptiblemente. «Mi esposa», dijo él, colocando la mano en la espalda de María Esperanza en un gesto protector. «Es realmente una bendición». Durante las primeras horas, la fiesta transcurrió sin incidentes. María Esperanza fue presentada a las otras señoras,
bailó cuadrilla con desenvoltura y conversó sobre administración doméstica y educación de los hijos. Algunas mujeres demostraron curiosidad genuina sobre su vida en la hacienda Boa Esperanza. Otras, especialmente las mayores, apenas disimulaban la desaprobación por João Severino haberse casado con una muchacha de origen humilde. Fue durante la segunda cuadrilla que María Esperanza conoció a Antonio Méndez. El hombre se acercó cuando ella estaba sentada, descansando del baile, mientras João Severino conversaba con otros hacendados sobre el precio del ganado. «Señora Cabral», dijo él haciendo una reverencia, «permítame presentarme, Teniente Antonio Méndez, de la Guardia Nacional». Era un hombre elegante, de sus 30 años, cabellos ondulados y modales refinados. Vestía uniforme impecable y hablaba con la dicción perfecta de quien estudiara en seminario. «Es un placer», dijo María Esperanza, ofreciendo la mano para el saludo. «El placer es todo mío. Conocí bien a su antecesora, Ana Cristina. Era una muchacha especial. Algo en la manera como pronunció el nombre de la primera esposa de João Severino hizo que María Esperanza lo mirara con atención redoblada. Había nostalgia en su voz, pero también una amargura mal disimulada. «Por lo que supe, era realmente una persona especial», respondió María Esperanza cautelosamente. «Muy especial», continuó Antonio Méndez, y sus ojos se perdieron por un momento en memorias distantes. «Un alma libre, presa en jaula, que no fue hecha para ella. Una tragedia, su muerte. Todas las muertes jóvenes son tragedias. Ah, pero algunas más que otras, ¿no le parece? Especialmente cuando podrían haber sido evitadas». Antes de que María Esperanza pudiera preguntar qué quería decir con aquello, João Severino apareció al lado de ellos. La tensión en el aire se volvió palpable. «Teniente Méndez», dijo João Severino con cortesía helada. Hacía tiempo, João Severino estaba justamente conociendo mejor a su nueva esposa. Las palabras cargaban un subtexto que María Esperanza no conseguía descifrar completamente, pero que claramente incomodaba a João Severino. Los dos hombres se miraron por largos segundos, en una batalla silenciosa de voluntades. «Si me permite», dijo João Severino finalmente, «me gustaría bailar con mi esposa». Antonio Méndez sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Claro, después de todo, ahora ella es su propiedad, ¿no es así?» La provocación alcanzó el blanco. João Severino dio un paso adelante, pero María Esperanza se levantó rápidamente y tocó su brazo. «Vamos a bailar», dijo ella con firmeza. La música ya comenzó. Mientras bailaban, María Esperanza percibió que João Severino estaba tenso, sus movimientos menos fluidos que lo habitual. «¿Quién es él realmente?», preguntó ella bajito. «El amante de Ana Cristina», respondió João Severino. «Y probablemente el hombre que la convenció de envenenarme». La revelación alcanzó a María Esperanza como un rayo. Ahora entendía la tristeza amarga en los ojos de Antonio Méndez, las palabras cargadas de doble sentido, la tensión entre los dos hombres. «¿Está seguro?» «No puedo probarlo, pero sí, y sospecho que Ravelo lo ayudó». Ana Cristina no sabría dónde conseguir veneno sola. Cuando la música terminó, María Esperanza miró alrededor de la fiesta con ojos nuevos. Veía ahora no apenas una celebración elegante, sino un campo minado de viejos resentimientos y secretos peligrosos. «Deberíamos irnos», susurró a João Severino. «Todavía no», respondió él. «Salir corriendo sería demostrar miedo, y no voy a dar esa satisfacción a ellos». Pero María Esperanza comenzaba a percibir que algunas satisfacciones cuestan demasiado caro para ser negadas. ¿Qué más descubriría en aquella fiesta sobre el pasado que insistía en acechar el presente? El viaje de vuelta de la fiesta transcurría en silencio contemplativo. João Severino conducía la carroza con atención redoblada, ojos siempre alerta al movimiento de las sombras que la luna creciente proyectaba en la caatinga. María Esperanza, a su lado, reflexionaba sobre las revelaciones de la noche, especialmente sobre el diario de Ana Cristina, que encontrara escondido en un cajón secreto del tocador en el desván. Las páginas amarillentas confirmaban sus peores sospechas. Ana Cristina realmente había planeado envenenar a João Severino con ayuda de Francisco Ravelo, que proporcionara la raíz de mandioca brava. El plan era huir con Antonio Méndez después de que el marido muriera, pero Ana Cristina, nerviosa e inexperta, acabó ingiriendo el veneno que preparara. «João Severino», dijo ella finalmente, decidiendo compartir el descubrimiento. «Encontré algo hoy que necesita saber».
Pero antes de que pudiera continuar, él levantó la mano pidiendo silencio. Sus años de cangazo habían afinado sus instintos para el peligro y algo en la noche no estaba bien. Los grillos habían parado de cantar abruptamente, y una lechuza pió 3 veces seguidas, señal que los antiguos compañeros usaban para avisar sobre emboscadas. «Agárrese fuerte», dijo él, azuzando a los caballos. El ataque vino cuando pasaban por la curva próxima a la represa de la hacienda. 5 hombres enmascarados salieron de los arbustos, armados con escopetas y machetes. Los caballos relincharon asustados, y la carroza se balanceó violentamente cuando Juan Severino tiró de las riendas intentando cambiar de dirección. «¡Salta y corre hacia la Caatinga!», le gritó a María Esperanza, sacando el revólver que siempre cargaba. Pero ella no corrió. En los meses de entrenamiento, Juan Severino había enseñado que en momentos de peligro real, el instinto es más importante que el plan, y su instinto le dijo que no debía abandonar al marido. Los tiros comenzaron a estallar en la noche. Juan Severino disparaba con la precisión de quien aprendiera a luchar para sobrevivir, pero eran 5 contra 2, y los atacantes conocían el terreno. Una bala atravesó el chaleco de cuero que él usaba, faltando poco para alcanzar su corazón. «¿Está herido?», gritó María Esperanza. «El cuero me salvó», respondió él, continuando disparando. «Pero estoy sin munición». Fue entonces que María Esperanza hizo algo que la sorprendió. Tomó la peixeira que Juan Severino le había dado como protección y saltó de la carroza. Uno de los atacantes venía corriendo en su dirección, machete en mano, confiado en que sería fácil someter a una mujer indefensa. Estaba equivocado. María Esperanza se esquivó del primer golpe usando una técnica que Juan Severino le enseñara. Giró el cuerpo y enterró la hoja en el brazo del hombre. Él aulló de dolor y sorpresa, tropezó y cayó de espaldas en el suelo pedregoso. «¡Mujer del diablo!», gritó él, intentando contener la sangre que brotaba de la herida. El grito distrajo a los otros atacantes por un segundo crucial. Juan Severino aprovechó para sacar la peixeira de reserva y avanzar sobre el más próximo. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, brutal y rápida como eran todos los combates del sertón. Cuando todo terminó, 3 de los atacantes huyeron hacia la Caatinga, cargando a los heridos. En el suelo quedaron máscaras rotas y manchas de sangre que la tierra seca pronto bebería. Juan Severino miró a María Esperanza con una mezcla de admiración y preocupación. Ella estaba pálida pero firme, aún sosteniendo la peixeira ensangrentada. «Mataste a un hombre», dijo él suavemente. «No», respondió ella, limpiando la hoja en la falda del vestido. «Aún respira, pero no va a usar ese brazo por un tiempo. No era para haberse quedado, era para haber huido. ¿Y dejarte morir solo? Jamás». Aquella palabra, jamás, pronunciada con convicción absoluta, tocó algo profundo en el corazón de Juan Severino. Por primera vez desde que salieron de la iglesia, el día del matrimonio, él la miró no como esposa elegida por las circunstancias, sino como compañera elegida por el corazón. Caminaron hasta el crucero de piedra que marcaba la entrada de la hacienda, donde pararon para asegurarse de que no estaban siendo seguidos. La luna iluminaba sus rostros cansados y manchados de polvo, pero también revelaba algo nuevo en los ojos de ambos. «María Esperanza», dijo Juan Severino, tomando sus manos, «necesito decirte algo. Diga, cuando te vi luchando hoy, cuando te vi elegir quedarte en vez de huir, percibí que ya no quiero que seas apenas mi esposa por obligación». Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad que él raramente mostraba. «¿Qué quiere que sea entonces?» «Mi esposa por voluntad, mi compañera de verdad, mi amada». La palabra quedó suspendida entre ellos como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. «¿Me ama?», preguntó ella directamente. «Amo», dijo él sin vacilar. «¿Y usted?». María Esperanza demoró para responder, no por duda, sino porque quería estar segura de que las palabras saldrían correctas. «También te amo, Juan Severino». No sé cuándo comenzó, pero hoy cuando pensé que podía perderte, supe que era verdad. El beso que siguió fue diferente de todos los otros, no un cumplimiento del deber, sino una elección hecha por 2 corazones que finalmente se encontraron. Cuando se separaron, Juan Severino apoyó la frente en la de ella y susurró: «Ahora saben que no eres apenas decoración. Van a intentar usarte contra mí». «Que lo intenten», respondió María Esperanza. «Aprendí con el mejor maestro».
Pero ¿quién había ordenado aquella emboscada y qué harían cuando descubrieran que el plan había fracasado? Los días que siguieron a la emboscada fueron de intensa preparación. Juan Severino, herido pero determinado, convocó a todos los hombres de la hacienda para una reunión en el patio principal. Vaqueros, agregados, trabajadores libres. Todos escucharon con seriedad la explicación sobre el ataque y lo que significaba. «Alguien me quiere muerto», dijo él sin rodeos. «Y mientras esa persona no sea detenida, todos nosotros estamos en peligro. Quien quiera irse, puede hacerlo ahora, con mi bendición y 3 meses de pago adelantado». Ningún hombre se movió. Raimundo, el capataz, dio un paso adelante. «Patrón, esta gente aquí le debe más que salario. Les dio tierra para plantar, escuela para los hijos, libertad para quien era esclavo. Nadie va a abandonar esta casa en la hora de la lucha». María Esperanza, que asistía desde la galería de la Casa Grande, sintió orgullo del marido y de los hombres leales que él había conquistado con justicia y respeto, pero también sentía el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Ya no era apenas la esposa protegida, era parte del liderazgo de la hacienda. Conceição se le acercó aquella tarde, trayendo un paquete cuidadosamente doblado. «Doña María Esperanza», dijo la gobernanta, «tengo algo que tal vez le interese». Dentro de la tela había una escopeta pequeña pero bien cuidada, junto con munición y una funda de cuero trabajado. «Era de la primera esposa», explicó Conceição. «Ana Cristina nunca supo usarla, pero el patrón mandó hacer especialmente para ella. Ahora creo que debería ser suya». María Esperanza tomó el arma, sintiendo su peso y equilibrio. Era una pieza bella y funcional, hecha para las manos menores de una mujer, pero con poder suficiente para ser respetada. «Conceição», dijo ella, «necesito saber algo. ¿Sospechaba que Ana Cristina estaba planeando envenenar a Juan Severino?» La mujer mayor suspiró pesadamente. Sospechaba, sí, andaba extraña, nerviosa, haciendo preguntas raras sobre plantas y hierbas, pero era patrona, yo era criada, no era mi lugar hablar. ¿Y ahora? Si supiera algo que puede perjudicarnos, ¿hablaría? Con usted hablaría. Usted es diferente. No se cree mejor que nadie, pero tampoco se hace menor de lo que es. Aquella noche, después de que los preparativos de defensa estaban organizados, Juan Severino y María Esperanza se sentaron en el corredor para conversar sobre lo que vendría después. La luna menguante apenas iluminaba la Caatinga, creando sombras que parecían moverse con vida propia. «¿Cree que fue Ravelo quien mandó atacarnos?», preguntó María Esperanza. «Estoy seguro», respondió Juan Severino, «pero certeza no es prueba, y en el sertón, acusación sin prueba se vuelve guerra de familia que dura generaciones. ¿Entonces esperamos que ataque de nuevo? No, vamos a darle la oportunidad de mostrar sus verdaderas intenciones». Juan Severino explicó su plan. Al día siguiente, haría circular la noticia de que había descubierto evidencias sobre la muerte de Ana Cristina y que iba a presentarlas a las autoridades de Sobral. Era mentira, pero una mentira que forzaría a Ravelo a mostrarse. ¿Y si no cae en la trampa? Va a caer. Hombre culpable siempre piensa que los otros saben más de lo que realmente saben. María Esperanza tomó la mano del marido, sintiendo las callosidades que contaban la historia de una vida de trabajo duro. «Juan Severino, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Siempre. ¿Todavía piensa en ella? ¿En Ana Cristina?» Él demoró para responder, eligiendo las palabras con cuidado. «Pienso en la injusticia que se hizo con ella. Pienso en lo que podría haber hecho diferente para que se sintiera feliz en vez de desesperada. Pero no pienso en ella como hombre que perdió amor, porque amor de verdad solo lo conocí después de que usted llegó. Incluso sabiendo que al inicio yo no lo elegí, especialmente por eso. Al inicio, ninguno de nosotros eligió. Pero todos los días desde entonces hemos elegido el uno al otro de nuevo. Eso vale más que 1000 matrimonios por pasión que no resisten las dificultades de la vida». Un movimiento en la Caatinga interrumpió la conversación. Juan Severino se levantó inmediatamente, mano en el cabo de la peixeira, pero se relajó cuando reconoció la silueta de Raimundo acercándose. «Patrón», dijo el capataz, «hay un hombre allá en el portón. Dice que trae recado del señor Ravelo». Era un niño de unos 12 años, hijo de agregado de la hacienda Santa Rita. Temblaba de miedo y frío, claramente mandado contra su voluntad. «Habla, niño», dijo Juan Severino con voz gentil. «No te va a pasar nada aquí. Don Francisco mandó decir», tartamudeó el muchacho, «que si usted deja esa historia de ir a Sobral, él olvida lo que pasó.
Pero si no dejo, ¿qué? El niño miró a María Esperanza antes de completar. Él dijo que la próxima vez no va a ser solo usted quien va a sufrir. La amenaza velada contra María Esperanza hizo hervir la sangre de Juan Severino. Pero mantuvo la calma frente al niño, le dio comida y abrigo para la noche, y solo después se permitió mostrar la rabia que sentía. Ahora ya no es solo sobre Ana Cristina, le dijo a María Esperanza, es sobre usted, y eso no lo voy a tolerar. La guerra estaba declarada, pero ¿quién daría el primer tiro? La respuesta vino de donde Juan Severino menos esperaba. En una mañana de agosto, cuando los primeros signos de la sequía comenzaban a aparecer en las hojas amarillentas de los juaceiros, llegó un vaquero desesperado, cabalgando como si cargara al demonio detrás de sí. «¡Patrón, doña María Esperanza!», gritó aún antes de desmontar. «Pasó una desgracia en Santo Antonio das Flores». María Esperanza sintió la sangre helarse en las venas. Sus hermanos vivían en la villa bajo la protección de la iglesia, cuidados por el padre Cícero, mientras Juan Severino cumplía su promesa de sustentarlos hasta que pudieran arreglárselas solos. «¿Qué pasó?», preguntó Juan Severino, sujetando al caballo espumeante por el freno. «Fue en la fiesta de Santo Antonio, patrón. Unos hombres enmascarados invadieron la iglesia a la hora de la procesión. Se llevaron a los 3 niños, José, Francisco y la pequeña Rosa. Dejaron un papel diciendo que si la señora va sola a la hacienda Santa Rita, ellos vuelven vivos». María Esperanza se apoyó en la pared de la casa para no caer. La maldad de Francisco Ravelo había sobrepasado todos los límites que ella imaginaba posibles. Usar niños inocentes como moneda de cambio era cobarde hasta para un hombre sin escrúpulos. «¿Y mi padre?», preguntó con voz trémula. Don Benedito intentó proteger a los niños. Recibió un tiro en el hombro, pero va a vivir. Está en la casa del padre Cícero siendo cuidado. Juan Severino ya estaba gritando órdenes para que Raimundo preparara los caballos y armas, pero María Esperanza tocó su brazo, deteniéndolo. «No», dijo ella con firmeza. «Si vamos con hombres armados, Ravelo va a matar a los niños antes de que podamos hacer cualquier cosa. Está contando con eso. No voy a dejarte ir sola a una trampa, y yo no voy a dejar que mis hermanos mueran por causa de nuestra pelea con Ravelo». Se quedaron mirándose por largos segundos, 2 voluntades igualmente fuertes en conflicto. Fue Conceizón quien rompió el impasse, acercándose con un mapa de la región extendido en las manos. «Hay una manera», dijo ella. «Conozco la hacienda Santa Rita como la palma de la mano. Trabajé allá antes de venir para acá. Hay un paso por el fondo, a través del corral viejo. Si la señora va por el frente, conversando y ganando tiempo, el patrón puede entrar por atrás». Juan Severino estudió el mapa, su mente estratégica calculando distancias y posibilidades. «Puede resultar», murmuró, «pero es peligroso». «Todo plan es peligroso», dijo María Esperanza. «La diferencia es que este puede salvar a los niños». Pasaron el resto del día organizando cada detalle. María Esperanza iría sola, montada en la yegua mansa, llevando apenas la peixeira escondida en la bota. 2 vaqueros de confianza acompañarían a Juan Severino por la ruta alternativa, y todos se encontrarían en el patio de la casa grande de Ravelo al anochecer. «Recuerde», dijo Juan Severino besando la frente de la esposa antes de la partida, «no va a entregarse, va a dar tiempo para que yo llegue. Sea astuta, gane tiempo, pero no se sacrifique. Y usted recuerde», respondió ella, «que ahora tiene esposa para volver a casa. No haga heroísmos innecesarios». El viaje a la hacienda Santa Rita duró 3 horas. 3 horas durante las cuales María Esperanza rezó todos los rosarios que sabía e inventó algunos nuevos. La caatinga parecía hostil, con espinas que arañaban sin motivo y pájaros de mal agüero piando en los árboles secos. Cuando llegó a los portones de la propiedad de Ravelo, el sol ya se escondía detrás de las sierras, pintando el cielo con tonos de sangre que no auguraban nada bueno. Francisco Ravelo la esperaba en el corredor de la casa grande, vestido como si fuera a una fiesta, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. A su lado estaba Antonio Méndez, el antiguo amante de Ana Cristina, ahora claramente aliado del hacendado. «María Esperanza», dijo Ravelo con falsa cordialidad. «Qué placer recibirla en mi casa, aunque las circunstancias sean muy infelices». «¿Dónde están mis hermanos?», preguntó ella directamente, sin bajar del caballo. «En lugar seguro, no se preocupe. Niños preciosos, especialmente la pequeña Rosa, tan inocente,
tan frágil. La amenaza implícita hizo que María Esperanza apretara los dientes, pero mantuvo la voz controlada. Vine como pidió. Sola. Ahora libérelos. Ah, pero tenemos asuntos que resolver antes de eso. Baje, por favor. Vamos a conversar como personas civilizadas. María Esperanza sabía que bajar del caballo significaba perder su única oportunidad de huida rápida, pero también sabía que necesitaba ganar tiempo para que Juan Severino llegara. Desmontó lentamente, amarrando la yegua en un árbol próximo pero dejándola ensillada. Muy bien, dijo Ravelo, bajando los escalones de la galería. Ahora dígame, ¿dónde escondió su marido las evidencias sobre la muerte de Ana Cristina? La pregunta confirmó que el plan había funcionado. Ravelo realmente creía que Juan Severino tenía pruebas que podrían incriminarlo. ¿Qué evidencias?, preguntó María Esperanza fingiendo confusión. No se haga la desentendida. Sé que encontraron algo. ¿El diario de ella, tal vez? ¿O cartas? Antonio Méndez se acercó, y María Esperanza vio en sus ojos una locura que no había notado en la fiesta de San Juan. Ella sabe, le dijo a Ravelo. Mujer astuta como esa no se casa con hombre sin conocer sus secretos. Es verdad, dijo Ravelo. Entonces vamos a facilitar las cosas. Trae a los niños. 2 secuaces aparecieron de la casa arrastrando a José, Francisco y la pequeña Rosa. Los niños estaban sucios y asustados, pero parecían ilesos. Rosa lloraba bajito, llamando el nombre de la hermana. Ver a sus hermanos de esa manera rompió algo dentro del corazón de María Esperanza, pero también despertó una furia fría que ni sabía que poseía. «Son cobardes», dijo ella, dando un paso adelante. «Hombres de verdad no usan niños para resolver sus peleas». «Hombres de verdad», respondió Ravelo, «hacen lo que sea necesario para proteger sus intereses. Y usted, mi querida, es un problema que necesita ser resuelto». Fue entonces que María Esperanza oyó el sonido que estaba esperando, el silbido bajo de una uirapuru, pájaro que no cantaba a esa hora del día. Era la señal convenida con Juan Severino. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría máscaras para esconder a los verdaderos enemigos. El silbido de la uirapuru fue seguido por un silencio tenso que parecía extenderse más allá de las fronteras de la hacienda Santa Rita. María Esperanza sabía que tenía pocos minutos para mantener la atención de Ravelo y Antonio Méndez enfocada en ella, dando tiempo para que Juan Severino y los vaqueros se posicionaran. «Muy bien», dijo ella dando otro paso adelante. «Voy a contar lo que sé, pero primero quiero ver a mis hermanos libres». Ravelo rió, un sonido sin humor. «No está en posición de hacer exigencias, mi querida, pero voy a mostrar cuán generoso soy». Hizo un gesto a los secuaces, y uno de ellos cortó las cuerdas que ataban las manos de José. El niño de 9 años miró a la hermana con ojos que intentaban ser valientes, pero ella vio en ellos el miedo de un niño que había crecido demasiado rápido en las últimas horas. «José», dijo ella suavemente, «¿recuerdas lo que te enseñé sobre la oración del Padre Nuestro?» Era un código que habían convenido en la infancia. Cuando alguien de la familia hablaba sobre el Padre Nuestro, significaba que los otros debían prepararse para correr. «Recuerdo, hermana», respondió el niño, y ella vio que él entendió. «Ana Cristina», dijo María Esperanza, volviéndose hacia Ravelo, «realmente planeó envenenar a mi marido. Encontré el diario de ella, escondido en el desván. Ella escribe sobre un hombre que la convenció de que sería libre si Juan Severino moría, un hombre que proporcionó el veneno». Antonio Méndez se agitó, dando un paso nervioso. ¿Qué más escribió ella? Que ese hombre prometió casarse con ella después, que huirían juntos a Pernambuco, que el plan era perfecto porque nadie sospecharía de una esposa devota. Era mentira, pero una mentira convincente. María Esperanza veía la agitación crecer en los dos hombres, especialmente en Antonio Méndez, que comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. También escribió, continuó María Esperanza, improvisando, sobre cartas que ustedes intercambiaron, cartas que aún existen. «Imposible», estalló Antonio Méndez. «Yo quemé todas las...». Se detuvo en medio de la frase, dándose cuenta de que se había entregado. Ravelo lo miró con expresión furiosa. «¡Idiota!», gruñó. «Está mintiendo. Y caíste como un niño». Fue en ese momento que todo sucedió al mismo tiempo. Rosa, asustada con los gritos, consiguió soltarse del secuaz que la sujetaba
y corrió hacia María Esperanza. Juan Severino y los vaqueros emergieron de los corrales con armas en mano. Los secuaces de Ravelo corrieron a protegerse detrás de los pilares de la galería. ¡Ahora!, gritó María Esperanza a los hermanos. José tomó a Francisco de la mano y los dos corrieron hacia el fondo de la casa, siguiendo la ruta que Conceizão había indicado. María Esperanza tomó a Rosa en brazos y corrió hacia una carreta abandonada en el patio. Ravelo sacó una pistola y disparó en dirección a Juan Severino, pero la distancia era demasiado grande para un arma de cañón corto. Juan Severino avanzó con la peixeira en la mano, ignorando los tiros que silbaban a su lado. «¡Ven, cobarde!», gritó él. «Vamos a resolver esto como hombres». Antonio Méndez intentó huir, pero uno de los vaqueros lo interceptó cerca de los corrales. Lucharon brevemente, pero el exmilitar estaba fuera de forma, acostumbrado a salones y no a combates reales. El duelo principal ocurrió en el centro del patio, bajo la luz de la luna llena que había surgido entre las nubes. Ravelo había tirado la pistola descargada y empuñaba ahora una peixeira larga, intentando usar su mayor peso como ventaja. «Deberías haberte quedado en el monte», gritó él, invistiendo con la hoja. João Severino se esquivó con la agilidad de quien había luchado toda la vida. «Y tú deberías haber aprendido a perder como hombre», respondió contraatacando. La lucha duró pocos minutos, pero pareció una eternidad para María Esperanza, que observaba protegiendo a Rosa con el cuerpo. Los dos hombres eran habilidosos, pero Juan Severino tenía la ventaja de la experiencia y, más importante, estaba luchando por amor, no por orgullo. El fin llegó cuando Ravelo, cansado y desesperado, hizo un movimiento demasiado arriesgado, dejándose abierto. Juan Severino podría haber matado al hombre allí mismo, enterrando la peixeira en su corazón. En vez de eso, le cortó la muñeca, haciéndolo soltar el arma, y colocó la hoja en su garganta. «Vas a vivir», dijo Juan Severino jadeando, «pero vas a responder ante la justicia por tus crímenes. Y si algún día sales de la cárcel, si me entero de que te acercaste a mi familia de nuevo, ahí sí termino lo que empezaste hoy». Amarraron a Ravelo y Antonio Méndez, junto con los secuaces que sobrevivieron sin heridas graves. A la mañana siguiente, todos serían llevados a Sobral, donde enfrentarían a las autoridades imperiales. Cuando el polvo se asentó y los heridos fueron atendidos, María Esperanza finalmente pudo abrazar a sus hermanos. José intentaba parecer fuerte, Francisco lloraba bajito de alivio, y Rosa no se despegaba del cuello de la hermana mayor. «Nunca más», susurró ella, besando la cabeza de cada uno. «Nunca más voy a dejar que nadie les haga daño». Juan Severino se acercó, aún sucio de tierra y sudor de la lucha. «¿Están todos bien?» «Ahora estamos», respondió María Esperanza. Cuando se miraron, había algo nuevo en los ojos de ambos. No apenas amor, sino la certeza absoluta de que podían contar el uno con el otro en cualquier circunstancia. Habían sido probados por el fuego y salieron más fuertes. Pero ¿sería el fin de los problemas o apenas el comienzo de una nueva vida para toda la familia? El juicio de Francisco Ravelo y Antonio Méndez en Sobral se convirtió en el evento más comentado de la región. Por primera vez, un hacendado rico sería juzgado por los mismos crímenes que mandarían a un hombre pobre directo a Fernando de Noroña, y toda la sociedad local observaba para ver si la justicia imperial sería realmente imparcial. María Esperanza y Juan Severino viajaron a la ciudad para testificar, llevando consigo las evidencias que habían recogido: el diario de Ana Cristina, cartas encontradas en la casa de Ravelo durante la búsqueda y el testimonio de los secuaces que decidieron colaborar a cambio de penas menores. El fiscal público, doctor Enrique Matos, era un hombre joven formado en Recife, que veía en el caso una oportunidad de mostrar que la ley valía para todos, independientemente de la posición social. Durante el interrogatorio, consiguió que Antonio Méndez confesara su participación en el plan de envenenar a Juan Severino. «Yo la amaba», gritó el exmilitar cuando fue presionado. «Ana Cristina era pura, inocente, prisionera de un matrimonio que no eligió. Francisco me dijo que era la única manera de libertarla». Ravelo intentó negarlo todo, pero las evidencias eran abrumadoras. Además, su arrogancia durante el juicio no lo favoreció ante el jurado, compuesto principalmente por pequeños comerciantes y artesanos que no tenían simpatía por hacendados prepotentes. «Señores jurados», dijo el doctor Matos en su discurso final,
Este no es apenas un caso de tentativa de homicidio y secuestro. Es un caso que define si vivimos en una sociedad de leyes o en una sociedad donde el poder del dinero está por encima de la justicia. La condena fue unánime. Ravelo recibió 25 años de prisión en Fernando de Noroña. Antonio Méndez, 15 años en la misma penitenciaría. Los secuaces recibieron penas menores y fueron enviados a presidios de la región. Pero lo que más impresionó a María Esperanza fue la reacción de Benedito durante el juicio. Su padre, aún recuperándose del tiro en el hombro, acompañó todo el proceso y al final pidió hablar con ella en particular. «Hija», dijo él con lágrimas en los ojos, «quiero pedirte perdón por haberte vendido, por haber puesto mi debilidad por encima de tu derecho a elegir. Te convertiste en una mujer mejor de lo que yo jamás fui como hombre». «Papá», respondió ella, tomando sus manos temblorosas, «el pasado ya pasó. Lo que importa ahora es el futuro que podemos construir juntos». Fue cuando Benedito tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que había dejado completamente de beber y jugar, y pidió trabajar en la hacienda Boa Esperanza, no como agregado, sino como empleado asalariado. «Quiero recuperar el tiempo perdido», dijo él. «Quiero conocer a mis yernos, ver crecer a mis nietos, ser el padre que ustedes merecían haber tenido». Juan Severino no dudó en aceptar. «Todo hombre merece una segunda oportunidad», dijo. «Y va a trabajar directamente conmigo, cuidando de los libros de la hacienda. María Esperanza me dijo que siempre fuiste bueno con los números». El cambio en Benedito fue notable. Lejos de la bebida y los juegos, se reveló un hombre inteligente y trabajador, que rápidamente se convirtió en una pieza importante en la administración de la propiedad. Con Ravelo condenado, sus tierras fueron subastadas para pagar las deudas e indemnizaciones. Juan Severino compró parte de la propiedad, pero no para sí. Dividió las tierras entre los agregados que habían servido fielmente, creando un sistema de pequeñas propiedades que haría toda la región más próspera. «¿Por qué hizo esto?», preguntó María Esperanza una noche, mientras revisaban los papeles de la división. «Porque la concentración de tierra en manos de pocos es lo que crea hombres como Ravelo», respondió Juan Severino. «Cuando cada familia tiene su propia tierra, nadie necesita someterse a caprichos de coroneles malvados». La decisión de Juan Severino creó un modelo que comenzó a ser copiado por otros hacendados progresistas de la región. La hacienda Boa Esperanza se volvió conocida no apenas por la prosperidad, sino por la justicia social que practicaba. Los hermanos de María Esperanza florecieron en el nuevo ambiente. José, ahora con 10 años, mostraba talento para tratar con ganado y soñaba con tener su propia hacienda algún día. Francisco, de 8, prefería los libros y ya hablaba de estudiar para ser maestro. Rosa, con 6 años, era la alegría de la casa, corriendo por los corredores e inventando juegos que hacían reír a todos. «Van a tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos», dijo María Esperanza a Juan Severino una tarde, observando a los niños jugar en el patio. «Y van a saber valorarlas», respondió él, «porque conocieron el precio de la libertad». Una tarde de diciembre, mientras organizaban los preparativos para la Navidad, Conceizão trajo una noticia que alegró a todo el mundo. Estaba embarazada. «A los 43 años», rió ella. «¿Quién diría que aún tenía esa sorpresa guardada?» «La casa se va a poner aún más alegre», dijo María Esperanza, abrazando a la gobernanta que se había vuelto como una madre para ella. «Sí va a ser», concordó Juan Severino. «Y ese niño va a crecer en una familia de verdad, no apenas en una casa». Pero el mayor regalo aún estaba por venir y cambiaría para siempre la dinámica de la hacienda Boa Esperanza. La primavera de 1872 trajo consigo lluvias abundantes y una noticia que llenó la hacienda Boa Esperanza de alegría. María Esperanza estaba esperando su primer hijo. El descubrimiento vino en una mañana de septiembre, cuando ella se desmayó durante el ordeño de las vacas, siendo llevada a casa por Raimundo y Conceizão. «Es niño», declaró doña Francisca, la partera más respetada de la región, después de examinar a María Esperanza. «Tiene aspecto de niño en la barriga, y por la fuerza que ya muestra, va a ser trabajador como el padre». Juan Severino, que aguardaba nervioso en el corredor, recibió la noticia con una sonrisa que iluminaba todo el rostro. Entró al cuarto despacio, como si temiera romper algún encanto, y se arrodilló al lado de la cama donde María Esperanza descansaba. «Un hijo nuestro», murmuró él,
colocando la mano sobre la barriga aún lisa de la esposa. Un niño hecho de amor, no de obligación. Un niño que va a crecer libre, añadió María Esperanza, cubriendo la mano de él con la suya, que va a elegir su propio camino en la vida. Los meses del embarazo pasaron serenamente. João Severino se volvió aún más protector, insistiendo en que María Esperanza redujera sus actividades más pesadas y se dedicara apenas a la supervisión de la casa y a los libros de la hacienda. Ella protestó al inicio, pero acabó apreciando tener más tiempo para dedicarse a los proyectos que soñara. El principal de ellos era la escuela. Con la ayuda del padre Cícero, que venía periódicamente de Juazeiro para ministrar clases de catequesis, María Esperanza comenzó a enseñar las primeras letras a los niños de la hacienda y de las propiedades vecinas. El salón de clases funcionaba en el salón principal de la casa grande, amueblada con bancos construidos por los propios vaqueros. Leer y escribir es libertad, les decía a sus pequeños alumnos, entre los cuales estaba Rosa, orgullosa de aprender las mismas lecciones que la hermana mayor enseñaba. Quien sabe leer no puede ser engañado, quien sabe escribir puede contar su propia historia. En marzo de 1873, después de un trabajo de parto que duró toda la noche pero transcurrió sin complicaciones, nació Antonia Cabral. Era una niña fuerte, de cabellos oscuros como la madre, y ojos determinados que recordaban al padre. Cuando María Esperanza la sostuvo por primera vez, sintió que su vida finalmente estaba completa. «Es perfecta», susurró João Severino, tocando delicadamente los deditos minúsculos de la hija. «Y va a ser fuerte como la madre, y justa como el padre», añadió María Esperanza. Antonia creció rodeada de amor y atención. José y Francisco se turnaban para jugar con la sobrina. Rosa inventaba cantares para hacerla dormir, y Benedito se reveló un abuelo dedicado, contando historias del sertón que hacían brillar los ojos de la niña de curiosidad. 2 años después, en 1875, llegó João Benedito, un niño que heredó la estatura del padre y el temperamento calmo de la madre. La familia estaba ahora completa, y la hacienda Boa Esperanza bullía de vida y risas. «2 hijos», dijo João Severino una tarde, mientras observaba a Antonia enseñar al hermano menor a dar los primeros pasos. «Una familia de verdad». «¿Y qué familia?», rió María Esperanza. «Entre nuestros hijos, mis hermanos, papá, Conceição y el hijo de ella, tenemos una pequeña aldea aquí». Conceição había dado a luz a un niño robusto, Antonio, que crecía junto con los niños de la casa como si fueran todos hermanos. La gobernanta se había vuelto aún más indispensable, cuidando de todos con la dedicación de quien finalmente encontrara su lugar en el mundo. La prosperidad de la hacienda crecía año tras año. El rebaño se multiplicaba, las plantaciones de algodón rendían buenas ganancias, y la reputación de João Severino como patrón justo atraía a los mejores trabajadores de la región. Pero lo que más enorgullecía a María Esperanza era el proyecto educacional que había creado. La escuela de la hacienda Boa Esperanza se había vuelto referencia regional. Niños venían de haciendas distantes para estudiar, y María Esperanza había conseguido convencer a 3 muchachas de la capital a venir a trabajar como maestras a cambio de casa, comida y salario digno. «Está cambiando el futuro de esta región», dijo el padre Cícero durante una de sus visitas. «Educación es la única revolución que realmente transforma el mundo. Es lo que siempre soñé», respondió María Esperanza, observando a un grupo de 15 niños recitando las tablas de multiplicar en coro. «Que ningún niño aquí cerca crezca sin saber leer y escribir». José, ahora con 16 años, se había convertido en el brazo derecho de João Severino en la administración de la hacienda. Francisco, de 14, confirmara su vocación para el magisterio y estaba siendo preparado para estudiar en la Escuela Normal de Fortaleza. Rosa, con 12 años, revelara talento para la música y soñaba con formar un coro con los niños de la escuela. «Mira en lo que se convirtieron», dijo Benedito a la hija una tarde, mientras observaban a los hermanos menores de ella trabajando y estudiando. De niños huérfanos de madre y con padre perdido en la bebida, se transformaron en jóvenes con futuro. «Todos nos transformamos, papá», respondió María Esperanza. «La diferencia es que ahora elegimos quién queremos ser». Una tarde de diciembre de 1876, mientras toda la familia se reunía para celebrar los 3 años de Antonia y el primer cumpleaños de João Benedito, María Esperanza se apartó un poco de la fiesta
y subió al desván que antes guardaba las memorias tristes de Ana Cristina. El cuarto había sido transformado en una biblioteca, con libros donados por hacendados de la región y algunos comprados con la ganancia de la hacienda. En el antiguo escritorio donde Ana Cristina escribiera sus cartas desesperadas, ahora María Esperanza preparaba las clases y planeaba el futuro de la escuela. «Gracias», susurró ella al retrato de Ana Cristina que había mandado pintar basado en las descripciones de Conceição. «Gracias por mostrarme que es posible escribir un final diferente para la misma historia». Cuando bajó para reunirse con la familia, encontró a João Severino esperándola al pie de la escalera. «¿En qué estaba pensando allá arriba?» «En cuán bendecidos somos», respondió ella, tomando su mano, «y en cómo nuestra historia apenas está comenzando». Pero ¿qué otros capítulos guardaba aún la vida para aquella familia que había aprendido a transformar dificultades en victorias? Los años que siguieron fueron de crecimiento constante y realizaciones que sobrepasaron los sueños más ambiciosos de María Esperanza. La Escuela Rural de Boa Esperanza, como quedó conocida, se convirtió en la primera institución de enseñanza del interior cearense en formar maestras rurales, creando un modelo que sería copiado en varias otras regiones del Nordeste. En 1880, Francisco partió hacia Fortaleza para concluir sus estudios en la escuela normal, cargando en el equipaje no apenas los libros y ropas, sino las bendiciones de toda la familia y la promesa de retornar para ayudar a expandir el proyecto educacional. José, que inicialmente había sido reacio a estudiar, descubrió su pasión por la veterinaria, después de que un profesor visitante de Recife pasara 3 meses en la hacienda enseñando técnicas modernas de cría de ganado. «Quiero estudiar para ser doctor de animales», anunció él una noche de junio durante la cena familiar. «No para abandonar la hacienda, sino para hacerla aún mejor». João Severino sonrió con orgullo. «Veterinario es profesión que el sertón necesita mucho. Vas a ser el primero de la familia». «Segundo», corrigió María Esperanza, mirando a Antonia, ahora con 7 años, que devoraba libros con la misma hambre con que otros niños devoraban dulces. «Esta niña tiene cabeza para medicina. Lo veo en sus ojos». Antonia levantó los ojos del libro de ciencias que estaba leyendo. «Quiero ser doctora de gente, mamá, para cuidar de las mujeres a la hora de tener bebé, como doña Francisca». La declaración causó cierto alboroto en la mesa. Medicina era profesión de hombre, todos lo sabían. Pero João Severino, después de algunos segundos de reflexión, dijo algo que sorprendió incluso a María Esperanza. «Si es eso lo que quieres, vamos a encontrar una manera. Mujer inteligente no puede desperdiciar la inteligencia solo porque nació mujer». Rosa, ahora una joven de 16 años, se había convertido en la maestra de música de la escuela, enseñando canto y flauta a los niños menores. Su coro se presentaba en las fiestas religiosas de la región y había conquistado el reconocimiento incluso del obispo de Fortaleza, que viniera especialmente para oírlos cantar. Juan Benedito, a los 5 años, mostraba señales de haber heredado la inteligencia práctica de la madre y el liderazgo natural del padre. Corría por la hacienda detrás de los vaqueros, hacía preguntas que revelaban curiosidad aguda sobre todo lo que veía, y ya demostraba habilidad especial para tratar con números. «Va a ser administrador», profetizaba Benedito, que a los 55 años se había convertido en el contador oficial de la hacienda y orgullo de la familia. «O entonces político, tiene manera para convencer a las personas». La prosperidad de la familia Cabral se reflejaba no apenas en los libros de contabilidad, sino en la transformación social de la región. La hacienda Boa Esperanza se había convertido en un centro de irradiación de progreso, atrayendo a otros hacendados interesados en modernizar sus propiedades y mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. En 1882, el gobierno de la provincia de Ceará envió una comisión para estudiar el modelo de educación rural desarrollado por María Esperanza. El informe final recomendaba la creación de escuelas similares en todo el interior, usando la hacienda Boa Esperanza como patrón. «La señora creó algo mayor que una escuela», dijo el doctor Joaquim Nogueira, jefe de la comisión, durante la ceremonia de reconocimiento oficial. «Creó un modelo de cómo el progreso puede llegar al sertón sin destruir sus tradiciones». María Esperanza, ahora con 30 años y reconocida como una de las mujeres más influyentes de la región,
Recibió el homenaje con la sencillez que siempre la caracterizó. «No creé nada sola», dijo ella. «Todo el mundo aquí contribuyó. Mi marido con el apoyo, mis hermanos con el trabajo, mi padre con la experiencia, Conceição con la sabiduría y principalmente los niños, que me enseñaron que educar es un acto de amor». Fue también en 1882 que llegó una noticia que entristeció a toda la familia. Francisco Ravelo había muerto en la prisión de Fernando de Noronha, víctima de fiebre amarilla. Antonio Méndez aún cumplía su sentencia, pero según informaciones del Ministerio de Justicia, se había convertido en un hombre diferente, dedicándose a enseñar a otros prisioneros a leer y escribir. «Prefiero recordarlo así», dijo João Severino cuando supieron la noticia, como alguien que encontró una forma de redimirse, incluso detrás de las rejas. María Esperanza estuvo de acuerdo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Ana Cristina también la mereció, aunque haya desperdiciado la suya. En ese mismo año, la familia recibió una visita inesperada que trajo memorias de tiempos distantes. El padre Cícero llegó una tarde de octubre, acompañado de un hombre que João Severino reconoció inmediatamente, a pesar de los cabellos grisáceos y las arrugas que el tiempo había tallado en su rostro. Era Joaquim Caboclo, antiguo compañero de los tiempos de Cangaço, que había abandonado la vida nómada para convertirse en agricultor en una pequeña propiedad en el interior de Pernambuco. «João Severino», dijo él, abrazando al antiguo compañero, «vine a pedirte perdón por no haber creído cuando dijiste que ibas a dejar el Cangaço. Pensé que era debilidad. Hoy sé que fue el mayor coraje que vi tener a un hombre». «No hay nada que perdonar, Joaquim», respondió João Severino. «Cada uno sigue el camino que el corazón apunta. El mío me trajo para acá». Durante los 3 días que Joaquim se quedó en la hacienda, contó historias de los antiguos compañeros, algunos muertos en emboscadas, otros presos, pocos que consiguieron regenerarse como ellos dos. Pero lo que más impresionó al ex cangaceiro fue la transformación que veía en João Severino. «No eres más el mismo hombre», dijo él en la víspera de la partida. «Eres mejor, más completo». «Es lo que pasa cuando uno encuentra su verdadera familia», respondió João Severino, mirando a María Esperanza, que jugaba con Antonia y João Benedito en el patio. «La vida deja de ser sobre sobrevivir y pasa a ser sobre construir». Pero la vida aún guardaba sorpresas y desafíos que pondrían a prueba una vez más la fuerza de aquella familia. El año de 1888 llegó cargado de cambios que sacudirían no apenas la hacienda Boa Esperança, sino todo el imperio del Brasil. En mayo, la noticia de la abolición de la esclavitud llegó al sertón cearense como una onda de esperanza y aprensión al mismo tiempo. Para João Severino y María Esperanza, que ya practicaban el trabajo libre hacía más de 15 años, la ley apenas oficializaba lo que ya era realidad en sus tierras, pero para muchos hacendados de la región representaba un cambio radical que no sabían cómo enfrentar. Fue en una reunión en la casa del prefecto de Sobral, convocada para discutir los impactos de la abolición, que María Esperanza hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión sobre el pasado de la familia. Durante el intervalo de la reunión, mientras caminaba por los jardines de la residencia oficial, fue abordada por una señora negra de mediana edad, elegantemente vestida, que se dirigió a ella con voz trémula de emoción. «¿La señora es María Esperanza Cabral?», preguntó la mujer. «Sí soy. ¿Puedo ayudarla en algo? Mi nombre es Francisca Andrade. Soy hermana de su madre». El mundo pareció detenerse alrededor de María Esperanza. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años y siempre creyó que no tenía parientes vivos, además del padre y los hermanos. «¿Mi tía?», susurró ella. «¿Pero cómo? ¿Por qué nunca supe de usted?». Francisca miró alrededor, asegurándose de que estaban solas antes de continuar, porque su madre no era hija legítima de mi padre, era hija de él con una esclava. Cuando nació, papá la dio a una familia de blancos pobres para criarla como si fuera hija de ellos. La revelación alcanzó a María Esperanza como un rayo. Su madre, Esperanza Andrade, la mujer dulce y trabajadora que criara a 5 hijos con amor y dignidad, era hija de una esclava. «¿Ella sabía?», preguntó María Esperanza sintiendo las piernas flaquear. «Sabía, sí, pero me hizo prometer nunca contar. Tenía miedo de que ustedes sufrieran prejuicio. Dijo que quería que los hijos de ella fueran libres no apenas en la ley,
sino en el corazón. Francisca contó entonces la historia completa. La madre de María Esperanza había nacido en una hacienda próxima a Juazeiro, hija del hacendado Blanco con una esclava que murió en el parto. En vez de criarla como esclava, el hacendado la dio a una pareja de agregados que no tenía hijos, con la condición de que nunca revelaran su origen. Su madre creció libre, continuó Francisca, pero siempre supo de dónde venía. Cuando se casó con Benedito y ustedes nacieron, ella me buscó. Nos encontrábamos en secreto siempre que podía. Me hablaba de ustedes con tanto orgullo. María Esperanza sentía lágrimas calientes escurrir por sus mejillas. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque ahora ya no importa más. La esclavitud acabó, y porque usted se convirtió en una mujer importante, respetada. Quiero que sepa que tiene familia, tiene raíces, que la sangre que corre por sus venas es de gente fuerte, que sobrevivió a lo que hay de peor en este mundo. Aquella noche, de vuelta a la hacienda, María Esperanza le contó todo a João Severino. Él la oyó en silencio, sosteniendo sus manos, absorbiendo cada palabra. ¿Cambia algo para usted?, preguntó ella cuando terminó. Cambia, dijo él, y el corazón de ella se apretó por un momento. Cambia porque ahora entiendo de dónde viene su fuerza. Entiendo por qué nunca se dejó quebrar, incluso cuando todo parecía perdido. ¿No se siente engañado, casado con alguien que tiene sangre esclava? João Severino tomó el rostro de ella entre las manos y la miró a los ojos. María Esperanza, me casé con una mujer que transformó a un ex cangaceiro en hombre de bien, que creó una escuela que está cambiando el futuro de esta región, que luchó como una leona para proteger a la familia. Si esa sangre que descubrió que tiene es parte de lo que la hizo así, entonces le agradezco a Dios por ella. La conversación fue interrumpida por la llegada de Antonia, ahora con 15 años, que entró al cuarto de los padres como siempre hacía antes de dormir. ¿Puedo contarle a ella?, preguntó María Esperanza. Es su historia para contar. María Esperanza llamó también a João Benedito, de 13 años, y a Rosa, ahora una joven de 24 años, que se había casado con un maestro de la región, pero continuaba viviendo cerca de la familia. José estaba en Recife estudiando veterinaria, y Francisco se había convertido en director de la Escuela Municipal de Santo Antonio das Flores. Cuando toda la familia se reunió en la sala, María Esperanza contó nuevamente la historia que Francisca le revelara. Observó los rostros queridos mientras hablaba, buscando señales de shock, decepción o rechazo. No encontró ninguna. ¿Entonces nuestra bisabuela era africana?, preguntó João Benedito con curiosidad genuina. ¡Qué interesante! ¿De qué parte de África? No es interesante, dijo Antonia con su seriedad característica. Es importante. Significa que somos descendientes de personas que lucharon para sobrevivir, que mantuvieron su dignidad incluso en las peores circunstancias. Rosa se levantó y abrazó a la hermana. Significa que tenemos aún más motivos para estar orgullosos de quienes somos. Benedito, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Hija, tu madre era la mujer más digna que conocí. Si tuvo coraje de cargar ese secreto para protegerlos a ustedes, fue porque sabía que el mundo aún no estaba listo, pero ustedes están haciendo que el mundo se prepare. Aquella noche, después de que todos se recogieron, María Esperanza y João Severino se quedaron en el corredor conversando sobre cómo aquella revelación cambiaba o no cambiaba sus vidas. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona?, dijo ella. Es que mi madre consiguió criarnos sin odio, sin rebeldía, incluso cargando un dolor que nunca pudimos compartir. Y consiguió criar hijos que están cambiando el mundo, añadió João Severino. Cada uno a su manera, pero todos haciendo diferencia. ¿Cree que estaría orgullosa? Tengo certeza absoluta. Pero ¿cómo afectaría esa revelación el futuro de la familia y su lugar en la sociedad de la época? 23 años habían pasado desde aquella mañana de junio, cuando María Esperanza subiera a la carroza que la llevaría a una vida que no había elegido. Ahora, en 1894, a los 41 años, se sentaba en la misma galería de la Casa Grande, pero como una mujer completamente transformada y transformadora. La hacienda Boa Esperanza se había convertido en leyenda en el Nordeste. La escuela que comenzara en un salón improvisado ahora ocupaba un edificio propio, construido con recursos de la propia comunidad, y formaba maestras que llevaban conocimiento
a los rincones más remotos del sertón. Más de 200 niños ya habían aprendido a leer y escribir allí, y muchos de ellos ahora eran profesionales respetados en sus comunidades. João Benedito, a los 19 años, había partido hacia Salvador para estudiar medicina, realizando el sueño que la familia nutría para él desde niño. Sus cartas llegaban llenas de entusiasmo por los estudios y promesas de retornar para cuidar de la salud del pueblo sertanejo. Antonia, a los 21 años, había roto todas las convenciones al convertirse en la primera mujer formada en obstetricia en Bahía. Había retornado a Ceará el año anterior y ya atendía partos en toda la región, conquistando la confianza de las familias con su competencia y delicadeza. José realizara el sueño de convertirse en veterinario y ahora cuidaba no apenas de los rebaños de la hacienda Boa Esperanza, sino que prestaba servicios a decenas de propiedades vecinas. Francisco dirigía la mayor escuela rural del interior cearense, en Santo Antonio das Flores, y Rosa había formado 3 coros que se presentaban en festivales por todo el Nordeste. Benedito, a los 65 años, continuaba activo como administrador de la hacienda, pero ahora pasaba la mayor parte del tiempo enseñando aritmética a los niños de la escuela, una forma de retribuir a la vida las oportunidades que sus hijos y nietos habían recibido. João Severino, a los 61 años, mantenía la energía y la determinación de siempre, pero ahora dividía su tiempo entre la administración de la hacienda y un proyecto que se había convertido en su pasión, la creación de cooperativas agrícolas que permitían a los pequeños propietarios competir en el mercado en condiciones más justas. «Nunca imaginé que viviríamos para ver tantas cosas cambiar», dijo él una tarde, sentado al lado de María Esperanza, en el banco de madera que habían colocado bajo el viejo mandacaru, donde tantas veces conversaron durante los primeros años de matrimonio. «Ni yo», respondió ella, observando a los niños jugar en el patio, nietos, sobrinos, hijos de los trabajadores, todos juntos en una armonía que parecía natural, pero había sido cuidadosamente construida a lo largo de los años. «Pero creo que el mayor cambio fue dentro de nosotros mismos». En aquel año de 1894, María Esperanza había comenzado a escribir sus memorias, incentivada por un periodista de Fortaleza que quería documentar la historia de la familia como ejemplo de progreso social en el sertón. Todas las noches, después de que las actividades de la casa se terminaban, se sentaba en el antiguo escritorio de Ana Cristina, ahora su mesa de trabajo, y ponía en el papel los recuerdos de una vida que parecía haber durado mucho más que 4 décadas. «¿Va a contar toda la verdad?», había preguntado João Severino cuando ella comenzó el proyecto. «Toda», había respondido, «lo bueno y lo malo, los momentos de alegría y los de tristeza, porque es la verdad completa la que puede inspirar a otras personas a creer que es posible cambiar destinos». Una tarde de diciembre, mientras escribía sobre los primeros días en la hacienda, María Esperanza fue interrumpida por una visita inesperada. Era una mujer joven de unos 20 años, bien vestida pero con ojos nerviosos, que pidió hablar con ella en particular. «Mi nombre es Luisa Ravelo», dijo la muchacha, y María Esperanza sintió un escalofrío al oír aquel apellido. «Soy hija de Francisco Ravelo». María Esperanza invitó a la joven a sentarse en la galería y le ofreció agua fresca, observándola con curiosidad mezclada con cautela. «Vine a pedir perdón», continuó Luisa, «por los crímenes que mi padre cometió contra su familia, y para agradecer». «¿Agradecer? Mi padre murió en la prisión cuando yo tenía 12 años. Podría haber crecido con odio, queriendo venganza, pero mi madre, antes de morir también, me contó la verdad sobre lo que él hizo, y me dijo que el señor João Severino tuvo oportunidad de matarlo, pero eligió entregarlo a la justicia». Luisa explicó que se había formado como maestra y quería trabajar en una escuela rural, inspirada por el ejemplo de la escuela de Boa Esperanza. «Quiero transformar el nombre Ravelo en algo que traiga bien al mundo, no mal». María Esperanza miró a aquella joven que cargaba el peso de un apellido manchado, pero tenía en los ojos la determinación de redimirlo, y vio en ella un poco de sí misma, alguien luchando para escribir un destino diferente del que las circunstancias parecían determinar. «Luisa», le dijo, «si realmente quiere hacer diferencia, hay una vacante aquí para maestra de primeras letras. El salario no es mucho, pero la casa es buena y la misión es de las más nobles que existen». La joven comenzó a llorar.
¿La señora me aceptaría realmente después de todo? Los hijos no heredan los pecados de los padres, respondió María Esperanza. Y quien tiene coraje de buscar redención, merece oportunidad de encontrarla. Aquella noche, después de que Luisa se acomodara en uno de los cuartos de la casa de huéspedes, João Severino comentó con la esposa: «Continúa sorprendiendo a las personas con tu capacidad de perdonar». «No es perdón», dijo María Esperanza, «es comprensión. Entendí hace mucho tiempo que cargar odio es como cargar carbón encendido. Quien se quema es quien lo carga». En la víspera de la Navidad de 1894, toda la familia se reunió en la hacienda Boa Esperanza para la celebración anual. Eran más de 30 personas, entre hijos, nueras, yernos, nietos, hermanos y agregados, que se habían vuelto familia. La mesa principal fue extendida 3 veces para acomodar a todo el mundo, y las conversaciones fluían en múltiples direcciones, creando una sinfonía de voces y risas. Durante la cena, María Esperanza se levantó para hacer un brindis que se volvería memorable para todos los presentes. «Hace 23 años», dijo ella, alzando la copa de vino, «yo era una muchacha sin elección, vendida en matrimonio para salvar a una familia de la miseria. Hoy soy una mujer libre, rodeada de la mayor riqueza que alguien puede tener, el amor de personas que eligieron amarme y a quienes elegí amar». Miró a João Severino, que sonreía con los ojos húmedos de emoción. «Aprendí que el amor no es algo que pasa por casualidad. Es algo que se construye todos los días, con paciencia, respeto, comprensión y mucho coraje para ser vulnerable». Después miró a cada uno de los hijos, hermanos, al padre que se redimiera, a Conceição que se había vuelto segunda madre, a todos los que formaban aquella familia improbable pero sólida. Aprendí también que familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es estar presente en los momentos difíciles y celebrar juntos las victorias. Ustedes me enseñaron que es posible transformar incluso los comienzos más duros en finales felices. Alzó la copa más alto. Por eso brindo, por el amor que nos trajo hasta aquí, por el coraje que nos hizo crecer y por la esperanza que nos llevará siempre adelante. El coro de voces que respondió «Salud» resonó por la casa y pareció esparcirse por la caatinga afuera, como una oración de gratitud subiendo a los cielos. Más tarde, cuando todos se recogieron y la casa quedó en silencio, María Esperanza volvió a su escritorio para escribir las últimas líneas de sus memorias. Si alguien algún día lee estas páginas y está pasando por momento difícil, quiero que sepa, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una puerta hacia la luz. A veces, esa puerta es el amor que llega cuando menos lo esperamos. A veces, es el coraje que descubrimos en nosotros mismos. A veces es simplemente la decisión de no desistir. Yo era María Esperanza, la niña vendida. Hoy soy María Esperanza Cabral, la mujer que eligió su destino. Y si yo pude, tú también puedes. El amor verdadero no es aquel que nace listo. Es aquel que se construye ladrillo por ladrillo día tras día, hasta convertirse en una casa sólida donde 2 corazones pueden vivir en paz. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y aún no terminó. Apenas comenzó una nueva página. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y fue a reunirse con el marido, que la esperaba en la cama con una sonrisa y brazos abiertos, como hacía más de 20 años. Allá afuera, el Mandacaru centenario extendía sus brazos hacia el cielo estrellado, testigo silencioso de un amor que había crecido contra todas las probabilidades y se había convertido en leyenda en el sertón.